Buenos días, ¿qué tal? El video de la clase de hoy va a tratar sobre la cuestión de las rentas. Yo le doy a dar para compartir lo que es el PowerPoint que ustedes ya disponen y empecemos. Nosotros vamos a entender por renta a una sucesión de pagos realizados equidistantemente en el tiempo y con cuyas fechas predeterminadas o conocidas de antemano. De ahí que es fija. Una renta dispone de 4 elementos importantes. Lo primero es que tiene un plazo n dividido en sus periodos. Cada periodo son iguales en magnitud de tiempo, uno con respecto a otros. Cada unidad de periodo puede expresar diferentes unidades de tiempo, sea años, meses, semestre o lo que sea que se nos ocurra dividir el tiempo. La segunda cuestión es que dispone de una cuota. Las cuotas son corrientes de pagos, sean pagados, sean percibidos, que se realizan a lo largo del tiempo y que pueden ser iguales o no mutuamente. Si no son iguales, se tienen que dar ciertas condiciones para que se puedan utilizar las fórmulas generales que nosotros vamos a dar a lo largo de este video. El siguiente elemento es que existe una tasa de interés que rige, que está, periodo a periodo, y que nos permite reexpresar las magnitudes de las cuotas en diferentes unidades de valor tiempo. La cuota 1 la podríamos expresar sea el momento 0, sea el momento 2, sea el momento P. Y eso es posible a partir de los regímenes de capitalización y actualización posibilitados por la tasa de interés. Y finalmente hay un último elemento que es que toda renta tiene un valor actual, que es el que generó dicha renta, el capital inicial. Y ese valor actual no es más que el valor actual de todas las cuotas generadas a lo largo del tiempo. Uno podría realizar, para tratar el caso de las rentas más rudimentarias, uno puede primero intentar aproximar el concepto con dos criterios de clasificación. El primero criterio de clasificación de las rentas tiene que ver con el momento de la iniciación de los pagos, esto es, el momento en el cual se crea la operación financiera, versus el momento de la evaluación. En el caso de que el momento de iniciación de la operación financiera, que siempre es cero, coincida con el momento de la evaluación, nosotros nos encontramos con una renta inmediata. Es decir, su valor, estamos intentando valorarlo al momento inmediato, el hoy, el momento cero de la operación financiera. En caso de que nosotros tengamos que el momento de la evaluación no sea coincidente con el momento de la iniciación de la operación financiera, esto es cero, entonces encontraremos con que tenemos un caso de renta diferida. Hay un caso particular dentro del caso de la renta diferida que a nosotros nos interesa, que es el de la imposición o renta anticipada. La renta anticipada o imposición se caracteriza por el hecho de que el momento de la evaluación se realiza en el momento N, el último periodo de la operación financiera. La siguiente taxonomía que uno puede encontrar dentro de las rentas más rudimentarias, en verdad en todo tipo de renta, pero para intentar crear estos 4 casos testigos de más rudimentarios, es con respecto a si se paga o no una cuota al momento de iniciarse la operación financiera. Esto es al momento cero. Si nosotros tratamos con un caso donde la cuota, la primera cuota que se paga es el momento 1, esto es un periodo después de iniciarse la operación financiera, entonces encontramos un caso de renta del tipo de pago vencido. Ejemplo clásico de renta de pago vencido es un préstamo. Nosotros no vamos a iniciar el pago del préstamo en el mismo momento que tomamos el préstamo. No tiene sentido porque no ha habido tiempo alguno, ergo no hay motivo, no hay intereses generados algunos tampoco. Por eso no se pagaría ninguna clase de préstamo al mismo momento en que uno lo toma. No sería lógico. En caso, en cambio, de que realice un pago el momento cero de iniciarse la operación financiera, entonces tratamos con un caso de pago adelantado. Ejemplo de caso de pago adelantado
son todos aquellos servicios a los cuales uno tiene acceso por haber justamente realizado el pago de dicha cuota. Es decir, la operación financiera se genera a partir del pago de dicha cuota. Ejemplo clásico son los alquileres o los servicios de inmuebles varios. Si uno, digamos, si uno empieza a combinar estos dos criterios de clasificación, cada uno con dos categorías dentro de, digamos, dos tipos de rasgos. En cada uno de ellos uno podría crear 4 tipos de renta que constituyen las 4 tipos de renta más rudimentarios y del cual se deducen las fórmulas para el resto de las rentas más sofisticadas. El primer caso que nosotros vamos a manejar es el de renta inmediata de pagos vencidos. Es inmediata porque nosotros estamos ubicados en el momento cero, que es el momento iniciado de la operación financiera, e intentamos evaluar digamos, el valor actual de todos esos flujos de ingresos que se van dando en el tiempo al momento cero. Es decir, la renta se genera al momento cero y nosotros evaluamos al momento cero. De ahí que es inmediata. Y es pago vencido porque, como pueden ver en este caso, la primera cuota, el primer pago de cuota se realiza en el momento 1. No hay ninguna cuota en el momento 0. Vamos a suponer un caso donde nosotros tenemos cuotas todas iguales a $1. Como nosotros queremos evaluar el valor actual de esta renta, nosotros encontraremos que lo que estamos intentando hacer es evaluar cada una de esas cuotas diferentes, con diferente valor de tiempo, evaluarla al término de hoy, el momento cero. Nosotros estamos tratando de sumar los valores actuales de cada una de esas cuotas. Esto es, calcular el valor actual de cada una de estas cuotas es actualizarlas. Como pueden verlo acá. La actualización de $1 en el momento 1 para reexpresarlo al momento 0 es $1 dividido 1 más i. Si quisiera hacer lo mismo para el momento 2, es $1 dividido 1 más i elevado a la 2. Y así sucesivamente. Noten que nosotros tenemos acá una suma, una serie numérica, una suma digamos, de diferentes elementos, que se trata de una serie numérica. Para que la renta tenga un valor, dicha serie numérica ha de converger hacia un valor. La pregunta ¿es convergente la serie numérica? Y ustedes podrán, y ustedes lo tienen, digamos, explayado en lo que es la nota de cátedra, podrán darse cuenta que efectivamente lo es, porque los sucesivos elementos se generan a partir del elemento anterior multiplicado por 1 sobre 1 más i. Siendo 1 sobre 1 más i, siempre que uno piense en tasa de intereses positiva y digamos, siempre que uno piense en tasa de intereses positiva, y en el caso nuestro particular pensamos en tasa de interés entre 0 y 1, 1 sobre 1 más i es menor a 1 y es mayor a 0. Ergo, la serie efectivamente es convergente, tiende a un valor, independientemente de la magnitud de n. Cuando nosotros nos vamos alejando en el tiempo del momento 0, nos vamos alejando, el valor actual de $1 es cada vez menor y tiende hacia 0. Por eso uno es convergente la serie, porque las últimas cuotas, en el momento n, cada vez se aproximan cada vez más a 0. Ergo, nosotros cada vez estamos sumando un menor valor, de ahí que es convergente. Si uno aplica teorema de sucesiones numéricas, uno se dará cuenta que el valor, digamos, el valor hacia el cual converge todos esos pesos, se expresa de esta manera. O en su anotación de coordenada, de esta manera, donde el 1 expresa que se trata de un caso de pago vencido, es decir, la primera cuota se paga al momento 1. Si uno lo quiere generalizar para el caso de no que la cuota vale $1, sino que la cuota valga cualquier magnitud de dinero, siempre y cuando sea positiva, uno encontrará este caso, que es exactamente lo mismo, se deduce de la misma manera, solo que en vez de multiplicar por $1, que es este término acá, habría $1, se multiplica por C pesos. Esto es la fórmula del valor actual, pero naturalmente uno podría deducir, hacer la inversa y calcular el valor de la cuota. Es decir, si uno dispone del conocimiento de B, el valor actual,
como por ejemplo, conoce cuál es la magnitud del préstamo al cual uno accede, y conoce este término que es siempre igual, uno podría calcular la magnitud de las cuotas a pagar, periodo a periodo. También uno podría deducir también el número de periodos necesarios, si conoce las cuotas, si conoce el valor del préstamo original y conoce la tasa de interés, sabe cuántos periodos necesita para poder, digamos, cancelar la operación financiera original. El caso de la tasa de interés es particular, no se puede calcular matemáticamente, pero en términos de lógica no nos daría el resultado que nosotros quisiéramos. Y es debido a que, si ustedes pueden ver acá, que la tasa de interés aparece en el elemento A elevada a la menos n. Esto podría ser entendido como una variable en sí misma. Y lo que nos encontraremos es que este polinomio tiene n soluciones. Y el hecho de que tenga n soluciones nos daría un caso donde la tasa de interés es concurrente con todos estos. Algunas son muy negativas, estamos hablando de menores a menos 1, u tasas de intereses muy positivas. Y a nosotros las únicas tasas de intereses que nos interesan son aquellas que están entre 0 y 1. Así que la manera mejor de realizarla y la que nosotros daremos a lo largo de la materia, cuando iniciemos el caso de la tasa interna de retorno, es utilizar la interpolación lineal, que es un método aproximativo, donde uno tendría que hacer reiteraciones de cálculo para cada vez aproximar más. Es un método iterativo donde uno aproxima el valor de la tasa de interés. Pero eso ya lo veremos sucesivamente, no a lo largo de este video. La siguiente categoría de renta inmediata, naturalmente, es con pagos adelantados. La característica de los pagos adelantados es que la primera cuota sucede en el momento cero, que es el momento de iniciación de la operación financiera. La idea sigue siendo la misma, hay que sumar los valores actuales de todas esas cuotas que se van pagando, pero la característica es que ahora la serie numérica inicia en un peso y no en 1 sobre 1 más i. Si uno resuelve, digamos, y trata de encontrar si el valor cual converge, aplicando teorema de series numéricas, encontrará que encuentra un elemento cuyas coordenadas son 0, que es pago adelantado, es decir, cuota en el momento 0, plazo n y tasa de interés i, que es igual, si ustedes lo resuelven y en la nota de cátedra está explayado esto, que es igual al mismo elemento que habíamos encontrado para los pagos vencidos, multiplicado por 1 más i. Es decir, ustedes simplemente se tienen que acordar nada más de cuál es el elemento A para el caso de pago vencido y simplemente cuando se trata de pago adelantado, multiplicar por 1 más i. Disculpen. Si uno lo quiere extender al caso general, donde no se trata de cuotas de 1 peso, sino cuotas de C pesos, simplemente tienen que multiplicar lo anterior por C. Nada más. El siguiente, digamos, el siguiente tipo de renta que nosotros habíamos visto es la renta diferida. La renta diferida, como ya les dije, es aquella donde el momento de la evaluación no coincide con el momento de iniciación de los pagos. Esto es el momento cero, o la iniciación de la operación financiera. Uno podría elegir cualquier momento de evaluación, sea P. Y lo que uno trata de hacer entonces es expresar todos los flujos que se van dando a lo largo del tiempo, expresarlo en términos de valor tiempo P. ¿Cómo se hace esto? Cualquier cuota que se perciba antes de P, ustedes la tienen que reexpresar al momento P y de esa forma, y eso solo se puede lograr si ustedes capitalizan esa cuota al momento C, al momento P, digo. Y en el caso de todas las cuotas que se perciben después del momento P, lo que uno tiene que hacer es actualizarla al momento P. Naturalmente uno tendría que comprender cuánto es la distancia en magnitud de tiempo que existe entre P y 2, P y N, P y N-1 y demás. Pero es esa la lógica de la renta diferida. Después uno podría perfectamente con este dato, podría actualizar todo esto y llevarlo al momento cero, en cuyo caso encontraríamos nuevamente un caso de renta inmediata, simplemente que hicimos un proceso previo de cálculo que consistió en utilizar las rentas diferidas.
El caso particular de la renta diferida que a nosotros nos interesa es el caso de la imposición o renta anticipada. La renta anticipada es aquella donde el momento de la evaluación se realiza en el momento N, siendo el momento, digamos, el momento final de la operación financiera, el último periodo. Este caso es pago vencido, naturalmente, porque la primera cuota se empieza en el momento 1. Y nosotros ahora cambia el concepto de lo que tratamos de calcular. Antes, en la renta inmediata, tratábamos de expresar todo al valor actual, momento 0. Ahora todos los tratamos de expresar al momento del valor futuro. Esto es el valor del momento N. Lo que ustedes están haciendo ahora ya no es actualizar cada cuota de un peso, sino es capitalizar cada cuota de un peso. A este 1 peso que sucede en el momento 1 lo estoy capitalizando n-1 veces para expresarlo al momento n. Naturalmente acá aparece menos 1 porque inicia en el momento 1, no inicia en el momento 0. Ya naturalmente ustedes se darán cuenta que cuando veamos casos de pago adelantado, acá es n, la primera serie, el primer elemento de la serie numérica. Fíjense que los sucesivos pesos se van capitalizando menos veces, porque cada vez falta menos para llegar a n. Acá es n-2 veces, n-3 y así sucesivamente. Hasta que finalmente no se capitaliza ni una vez, que es 1 peso. Ya ahí esto es 1 más i elevado a la 0. De nuevo encontramos un caso de serie numérica donde el factor de progresión sigue siendo 1 sobre 1 más i, esto es entre 0 y 1, dado nuestro supuesto de cómo se comporta la tasa de interés, y es posible deducir una forma general para el valor digamos, el valor futuro de toda esa corriente de cuotas. La fórmula que ustedes consideran aplicando teorema de serie numérica es esta que ustedes pueden encontrar acá, que es lo mismo que el factor A que habíamos encontrado para renta inmediata con pagos vencidos, multiplicado por 1 más i elevado a la n. Es decir, ustedes perfectamente podrían solo acordarse de esta y acordarse que tienen que multiplicar por 1 más i elevado a la n, o directamente se acuerdan de esta. Es indistinto. Acá está la notación en coordenadas, que 1 expresa que se trata de pagos vencidos, y bueno, N e I expresan lo mismo de siempre, el plazo de la operación financiera y la tasa de interés que está detrás. Para el caso de que uno quiere generalizar en donde no tratemos cuota de 1 peso, sino cuota de C pesos, bueno, simplemente hay que multiplicar todo lo anterior por C, pero después no cambia. En el caso de renta de pago anticipado, noten que inicia en el momento 0 el pago de la primera cuota. Ergo, hasta llegar al momento n hay que capitalizarla n veces, que efectivamente lo que aparece acá. El primer elemento de la serie numérica está elevado a la n, versus lo que sucedía antes, que está elevado a la n-1 en el caso de pagos vencidos. Si ustedes hacen la deducción, se darán cuenta que es el mismo elemento que uno había encontrado para el caso de pagos vencidos, multiplicado por 1 más i. Es decir, que siempre que sea pago anticipado, es la misma fórmula que nosotros conseguimos para el pago vencido, multiplicado por 1 más i. Ustedes podrían perfectamente solo acordarse de esto, de este elemento, y acordarse de multiplicar 1 más i para encontrar la fórmula correspondiente al caso de pagos anticipados. Los otros de los que acabamos de ver son digamos, los casos más rudimentarios, 4 casos más rudimentarios del tipo de renta. Vamos a introducir una siguiente clase de rentas que siguen siendo rudimentarias, pero empiezan a, digamos, a ser especiales, a complejizar un poco el análisis. El primer caso trata de las rentas perpetuas. Las rentas perpetuas son aquellas rentas que se piensa como el plazo total de la operación financiera como si fuese infinito. No importa si es infinito en la vida real. Uno perfectamente podría actuar como si lo fuesen. Sea una empresa que ha de, al menos en teoría, como institución, ha de sobrevivir a sus mismos integrantes, sea una operación financiera como un bono de 100 años, sea la tenencia de un inmueble,
que desconozco cuánto es el valor, digamos, de existencia de un inmueble, pero deduzco que es largamente por encima de los 50 años. O, por ejemplo, un terreno, tierras para la producción, que eso claramente sí es perpetuo. El caso de la renta perpetua entonces vencida, acá vencida se dice que el pago es vencido, pero no cambia el hecho. Siempre que si yo le digo pago adelantado, lo único que tiene que hacer es que la misma fórmula que consiga para renta de pagos vencida, tiene que multiplicarlo por 1 más i. Siempre es la misma idea, no cambia eso. Pero la renta de pago vencida, ustedes tienen que n, digamos, si es perpetua, tiene n tiende a infinito, es decir, hay infinitas cuotas que se han de pagar. ¿Cómo hago para que esas cuotas si yo sumo infinitas cuotas, ¿cómo hago para que el valor actual de todas esas cuotas infinitas no sea infinito? Bueno, claramente el valor actual de esas cuotas sucesivas tienen que cada vez valer menos. Es más, tiene que tender hacia cero para de esa forma la serie ser convergente. Porque uno cada vez está sumando algo decreciente. Lo que uno tiene que, en este caso simplemente es proponerse calcular el elemento. Digamos, acá está la paridad multiplicado por C, pero la C es constante. Entonces nosotros nos tenemos que proponer es qué pasaría con el valor actual si n tiende hacia infinito. Que simplemente es plantearse un límite, n tendiendo a infinito. Si ustedes realizan este cálculo, se darán cuenta que el elemento por el cual uno multiplica C para calcular el valor actual tiende, cuando n tiende a infinito, a 1 sobre i. O lo que es lo mismo, el valor actual de una corriente de renta perpetua es C, el valor de la cuota, dividido la tasa de interés. Es sencillo, digamos, es muy rápido el cálculo, una renta perpetua. Noten ¿qué quiere decir esto? Significa que el elemento A, con el cual uno multiplica la cuota para calcular el valor actual, es creciente pero cada vez menos y tiende asintóticamente hacia 1 sobre i. Y no puede pasar de ese valor. Es decir, lo máximo con el cual uno puede multiplicar el valor de C es 1 sobre i para calcular el valor actual. Si es pago adelantado, digamos, lo único que tienen que hacer a esto es multiplicarle por 1 más i y encontrarían la función para el pago adelantado. Pero después sigue siendo exactamente lo mismo. El otro tipo de renta especial es el caso de las rentas que suponen cuotas que son variables. Naturalmente, si las cuotas son muy diferentes y no siguen una progresión entre ellas, no es posible aplicar fórmulas generales como estamos dando alguna. Por consiguiente, el único caso donde nosotros podemos dar estas fórmulas generales, pero para casos de cuotas variables, es en el caso de cuotas que siguen una progresión geométrica, es decir, una tasa de crecimiento o una tasa de descenso, como sea cual sea el caso nuestro, que es igual a G. Es decir, la cuota siguiente, el valor nominal de la cuota, valor nominal, no dije valor tiempo y dinero, valor nominal de la cuota de un determinado periodo se consigue de elevar a una tasa de crecimiento al valor nominal de la cuota anterior. En este caso, el momento 2 se consigue a partir de multiplicar a la cuota nominal del momento 1 por 1 más G, que G sería la tasa de crecimiento. Naturalmente, de nuevo encontramos una sucesión geométrica. Acá se trata de pagos vencidos, porque empieza la primera cuota en el pago 1, pero de nuevo, toda la fórmula que conseguimos para el pago vencido, si la queremos expresar en pago anticipado o adelantado, es multiplicar la fórmula de pago vencido que consigamos por 1 más i. Pero después no cambian absolutamente nada. Lo que sí hay que considerar es que si en dicho caso el C más 1 más el momento 0 empezaría con C y el momento 1 empezaría con C por 1 más G.
lo cual haría que el momento 2 esté elevado a la 2. Es simplemente eso, hay que aclarar. Pero no cambia nada, absolutamente nada. Pero la cuestión es que, de nuevo, uno encuentra con que intenta cambiar el valor actual, calcular el valor actual de todas estas corrientes de cuotas que son todas disímiles entre sí en términos nominales, pero uno no podría afirmar nada en términos de valor, tiempo y dinero. Uno trataría de calcular el valor actual de todas estas cuotas y encuentra nuevamente una serie numérica. Si uno aplica el teorema de serie numérica, el valor al cual convergen todas esas cuotas en términos de valores actuales se expresa por este término. Con ya notación coordenada, el 1 expresa pago vencido, n expresa la cantidad de cuotas o plazo de la operación financiera, y expresa la tasa de interés, y G expresa la progresión geométrica que siguen las cuotas. Ejemplo clásico de esto, y que ya vamos a dar un ejemplo nosotros en este mismo video, es cuando uno trata de sostener el poder adquisitivo de una determinada cuota. Noten, por otra parte, una particularidad matemática. Para que todo esto tenga sentido, independientemente del valor de n, la I ha de ser superior a la G. Es decir, la tasa al cual yo voy perdiendo, digamos, un valor nominal va perdiendo valor tiempo, tiene que ser superior a la tasa a la cual progresa nominalmente la cuota. Porque en cuyo caso, cada vez, digamos, si la cuota, si el valor nominal de la cuota avanza más rápido que lo que pierde el valor tiempo y dinero, entonces cada vez estamos sumando en términos de valor tiempo y dinero algo superior. La serie no podría converger jamás. No estaríamos en una serie convergente. Entonces no necesitaríamos preconocer el concepto de n. Eso es lo que se haría en el caso, y ya lo vamos a ver, en el cual tratamos de rentas, de tasas de intereses reales negativas, siendo G la tasa de inflación. Bueno, uno podría, digamos, hacer deducciones como lo anterior, calcular una renta variable, pero del tipo de imposición, elevada a la n en este caso. O podría calcular la renta variable diferida, de nuevo. Siempre uno podría hacer los mismos cálculos, pero la lógica es siempre la misma. Lo único que cambia es que ahora el elemento A pasó a tener esta fisonomía. Este sería como el caso más general, si se quiere, porque a la G podríamos ponerle que sea 0, es decir, no hay progresión geométrica, entonces conseguiríamos las mismas fórmulas que hemos estado dando hasta ahora. Y vamos con dos ejemplos para tratar de absorber lo que acabamos de dar. Al comprar un electrodoméstico, un individuo se compromete a abonar 6 cuotas mensuales de 1.000 pesos. Averiguar el precio de lista si la TNA de la operación, es decir, la tasa nominal anual de la operación, es del 30%. Acá nosotros tenemos varios datos. Tenemos que son 6 cuotas, es decir, mensuales, es decir, que son 6 cuotas, son 6 periodos. También sabemos que se trata de una deuda que se toma, en este caso con una vendedora de electrodomésticos. Es decir, que tiene que ser pago vencidos. Sabemos que n es igual a 6, sabemos que es pago vencido, sabemos el valor de la cuota, solo nos resta calcular el último elemento de toda renta, que es el valor actual. Y por último también, perdón, sabemos la tasa de interés, 30%. Pero noten la particularidad de la tasa de interés. Aparece como un dato de tasa nominal anual. Pero nosotros tenemos un caso de capitalizaciones intermedias, porque tratamos de periodos mensuales. Acá, en teoría, tendríamos que calcular la tasa equivalente para esos meses correspondientes. El tema es que como las capitalizaciones son mensuales, no tendríamos problema alguno en, digamos, cuando uno calcule la proporcional mensual, ya está calculando la equivalente mensual, que es la que nos interesa. Por eso no habría problema alguno. Uno calcula, digamos, la proporcional acá, utiliza la tasa de interés proporcional correspondiente a 30 días, sabe que n es igual a 6, sabe las cuotas, la magnitud de las cuotas, ergo, el electrodoméstico original que
generó esa corriente de cuota de 1.000 pesos, sale a precio de lista, al precio de hoy, valor actual hoy, 5.508,1253 pesos. Ese es el valor actual. Vamos con otro ejemplo. Noten acá de nuevo que usamos pago vencidos. Usamos pago vencido, renta inmediata y eso. Es un caso muy simple. Un siguiente ejemplo. Usted en la nota cátara tiene más ejemplos. Tras ser despedido y luego de recibir una indemnización de 100.000 pesos, una persona decide depositarlo en una institución que le ofrece una tasa de interés del 36% nominal anual con capitalizaciones mensuales. Atento a este dato, capitalizaciones mensuales y nominal anual. Si desea efectuar retiros mensuales, noten acá de nuevo la palabra mensual, por el equivalente a 10.000 pesos de hoy, ¿durante cuántos meses podrá disponer de ese ingreso si la tasa de inflación es del 30% anual? Luego hay una siguiente pregunta, supongamos que ahora esperamos unos 60 años más de expectativa de vida y queremos que nos dure toda esa indemnización, la renta que generamos a partir de esa indemnización, nos dure al menos toda nuestra vida y se acabe justo en ese último año de vida. ¿Cuánto es el valor de la cuota máxima en términos de poder adquisitivo que podríamos sacar? Acá hay muchas maneras de proceder y naturalmente ustedes pueden intuir que o calculan las tasas reales y se manejan con ese dato de las tasas reales, o se proponen hacer algo indirecto, que es pensar que es al efecto práctico exactamente lo mismo, matemáticamente lo mismo, que es pensar que ustedes claramente están frente a un caso de progresión geométrica, de una renta variable de progresión geométrica, porque si yo quiero sostener el valor en poder adquisitivo, o sea, quiero sacar cuotas que tengan un poder adquisitivo fijo de 10.000 pesos, no voy a sacar 10.000 pesos, cada vez voy a sacar más porque voy a contemplar la inflación, el avance de la inflación. Es decir, que los 10.000 pesos originales van a ir progresando en un factor. ¿Y en qué factor? Y como estoy sosteniendo el poder adquisitivo, van a ir progresando en el factor de la inflación. Es decir, la G es la tasa de inflación. Empecemos por parte. Primero, como ya le dije, uno puede pensarlo de muchas maneras, el ejercicio. Vamos a pensarla de las dos maneras. Vamos a calcular la tasa real y vamos a calcular la otra forma. Y nos daremos cuenta que matemáticamente es exactamente lo mismo. Es decir, usted podría calcular la tasa real y con eso utilizar dicha tasa de interés para aplicar en la forma que nosotros conocemos, o directamente usar una fórmula de renta variable con progresión geométrica y le iba a dar exactamente lo mismo. Ya lo veremos por qué. Necesitamos calcular la tasa real mensual. Necesitamos la tasa efectiva mensual o tasa equivalente mensual. Estoy hablando de la tasa de interés. Como la capitalización es mensual, calcular la proporcional mensual ya supone calcular el equivalente mensual. Ustedes ahí lo que tienen es que, si ustedes intentan hacer el proceso que nosotros conocemos, que es de la nominal anual paso a la proporcional conociendo el dato de las capitalizaciones intermedias, de la proporcional paso al dato de a la efectiva anual, y de la efectiva anual paso al dato de la equivalente mensual, que es el que estoy buscando, porque yo dispongo del dato de la tasa. Digamos, yo quiero yo tengo movimiento en la caja de mensuales y quiero entonces saber cuánto gano, cuánto pierdo, mes a mes. Me encontraré con que la proporcional es mensual, genera una efectiva anual y con la efectiva anual quiero calcular un equivalente mensual. Ustedes matemáticamente se dan cuenta y lo pueden mostrar, como ya lo vimos, creo que en el anterior video de tasa de interés, en la fila 3 dimos un caso como es ese, donde la capitalización coincide con la proporcional y coincide con el equivalente mensual. Ustedes se darán cuenta de que la equivalente mensual es lo mismo que la proporcional. En este caso, porque coinciden que se pide un equivalente mensual y se conoce las capitalizaciones intermedias que son mensuales. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar el dato de la tasa proporcional. Conociendo el dato de la tasa proporcional,
Después yo tengo que compararlo, porque estoy pretendiendo calcular la tasa real mensual. Por ahí lo que gano, pierdo mes a mes por la operatoria financiera en términos de poder adquisitivo. Entonces necesito calcular una tasa de inflación mensual. La tasa de inflación mensual sería aquella tasa donde, capitalizada, entre comillas, 12 veces, me genera la tasa de inflación anual. Y en este caso, acá lo obtenemos, acá tenemos el cálculo. Utilizando las identidades de Fisher que nosotros conocemos, encontraremos la tasa real. Esto es 1 más I, la tasa real. Si uno necesita el dato de la tasa real mensual, no necesita el dato de la 1 más la tasa real mensual. Entonces, pasa el 1 que está acá, lo pasa restando, que es lo que aparece acá, despeja la tasa real mensual, encuentras que es 0,0077248, que es lo mismo que haber expresado todo lo anterior de esta manera. Y menos la tasa de inflación dividido 1 más la tasa de inflación. O sea, hacer esto o hacer esto es lo mismo que hacer esto. Fíjense, lo pueden probar. Ustedes en el ejercicio del TP tienen esta anotación. Los economistas la usan mucho. Tienen esta anotación que es bastante sencilla, pero perfectamente ustedes podrían haberse manejado con únicamente esto y acordarse de que después le tienen que restar 1. Pero restar 1 es hacer esta operación. Yo quiero que se queden con esto porque vamos a demostrar de que si nosotros hubiésemos seguido la formulación que ya vimos que es de la renta variable, donde tenías un elemento G, que es el factor de progresión geométrica, van a encontrarse con esta cosa. Van a encontrarse con dos cosas. Van a encontrarse con esto y van a encontrarse con esto. Entonces, siempre podrían haber utilizado, en vez de utilizar una G, que sería tasa de inflación, podrían haber utilizado directamente el cálculo de las tasas reales. Bueno, es lo que yo les decía, tenemos ante nosotros una cuota variable, en este caso que sigue el ritmo de la inflación, es decir, las cuotas sucesivas siguen el ritmo de la inflación, porque yo estoy intentando sostener el poder adquisitivo digamos, de las sucesivas cuotas, por más que nominalmente sean diferentes. Tenemos una renta variable y nosotros nos proponemos esta clase de fórmula, donde tenemos que intentar llegar a un valor actual, que es el que genera toda esta renta, de 100.000 pesos, que es lo que es la magnitud de la indemnización. Ya tenemos muchos de los datos, pero quiero señalar una cuestión. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que la identidad de Fisher a la inversa. Lo pueden ver acá. Fíjense este dato. Acá es 1 más la tasa de inflación. Y acá es 1 más la tasa de interés. Es la inversa. Fíjense. Está invertida. Ergo, todo esto lo podrían expresar si quisiese manejarse con el dato de las tasas reales con 1 sobre 1 más la tasa de interés real. A 30 días, naturalmente, porque nosotros nos estamos manejando con esos periodos, digamos, mes a mes. Es decir, la inversa de la tasa real mensual en nuestro caso. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos intentado proceder utilizando esta fórmula? En vez de utilizar esto, que ya podemos intuir que por dónde van los tiros, hubiésemos intentado usar esta fórmula. Tendríamos que haber calculado las equivalentes mensuales y tendríamos que haber calculado las tasas de inflaciones mensuales. Pero supongamos que ya lo hicimos. Y nos fue bastante fácil porque la equivalente mensual es lo mismo que la proporcional. Supongamos que lo hacemos. Ergo, tenemos que este elemento lo tenemos que multiplicar por la primera cuota. La primera cuota, o sea, acá aparece C, pero las cuotas no son de 10.000. Nosotros no pagamos, la primera cuota no es de 10.000. La primera cuota tiene un poder adquisitivo de 10.000, pero sucede en el momento 1. Para tener contemplado eso, a los 10.000, que serían el momento 0, le tendríamos que capitalizar por la tasa de inflación para expresar un poder adquisitivo en el momento 1, pero que tenga poder adquisitivo de 10.000.
que es esto. La primera cuota es esta. A partir de acá, uno va calculando las sucesivas cuotas. Digamos, va elevando a la 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero la primera cuota que sucede en el periodo 1, es decir, en el primer mes, después de haber puesto la indemnización, yo pongo la indemnización en el momento 0, pero la primera cuota que voy a sacar va a ser en el momento 1. Uno podría igual pensar en un ejemplo donde en verdad la primera cuota de 10.000 lo saca en el momento 0, pero no en este caso. La primera cuota con poder adquisitivo de 10.000 sucede en el momento 1. Pero nosotros no sacamos 10.000, sacamos algo que tiene poder adquisitivo de 10.000, pero el poder adquisitivo de 10.000 al momento del despido, al momento en el cual nosotros pusimos la indemnización. Hay que contemplar la inflación que rigió entre que nos despidieron y la primera vez que nosotros cobramos, que es un mes. Hay que contemplar la inflación que ha regido en ese tiempo. Y nosotros ya calculamos la tasa de inflación mensual. Por lo tanto, la primera cuota es esta, la que le aparece acá señalada en azul. Pero noten una particularidad. Acá aparece multiplicando. Podríamos reescribir todo esto como que esto pase dividiendo acá. ¿Y eso a qué se asemeja? Primero calculamos, nos da que duraría todo, o sea, si hacemos este cálculo, duraría que todo que tenemos 10 meses y medio, casi y medio, antes de que se nos acabe todas las indemnizaciones que nosotros dejamos de 10.000 pesos. Pero digamos, yo quiero volver a señalar esto. ¿Qué pasa si esto lo pasamos dividiendo acá? Porque acá estamos multiplicando, pero perfectamente podríamos reescribirlo dividiendo acá. Se darán cuenta que esto les recuerda a la fórmula de la tasa de interés real. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros empezamos a suplantar y queremos expresar todo en tasa de intereses reales, no tendríamos esta forma, que es algo bastante fácil de identificar porque es la fórmula de la renta inmediata. ¿No es cierto? Solo que en vez de tener la I acá, que es la tasa nominal, tiene la R, que es la tasa de interés real. A 30 días, naturalmente. Lo que está detrás, digamos, uno cuando retira 10.000 se está perdiendo ganar futuros intereses sobre esos 10.000 pesos. ¿No es cierto? Conforme queramos sacar un mayor valor nominal, porque nosotros estamos sometidos a la inflación, nos estaremos perdiendo en concepto de interés una cantidad también ascendente. Es decir, si las cantidades nominales son cada vez crecientes, los intereses que nos estamos perdiendo también son crecientes. Con la tasa de interés real positiva, esos 10.000 pesos en poder de compra que perdemos nos duelen cada vez más nominalmente. O sea, las magnitudes nominales nos duelen cada vez más. Porque nos estamos perdiendo de ganar poder de compra. Es decir, no es que cuando quitamos un valor nominal, los 10.000 pesos a lo largo del tiempo, nos estamos quitando no solo intereses nominales, nos estamos quitando poder de compra futuro. Porque uno está pagando una tasa de interés real. Yo no estoy ganando una tasa de interés real. Si yo hubiese dejado la plata tal como está, mi plata estaría ganando poder adquisitivo. Pero como yo la estoy retirando, me estoy perdiendo de ganar poder adquisitivo a futuro. Es eso lo que está sucediendo. Bueno, acá, y la siguiente pregunta era, ¿cuánto ha de ser la magnitud de la cuota para que yo tenga, digamos, me dure 60 años? Que es equivalente a 720 meses. Uno, digamos, hace este cálculo muy sencillo, esta vez con el dato de la tasa de intereses reales, que previamente calculamos y nos encontramos con que lo máximo que podríamos quitar mes a mes es un valor con poder de compra, una magnitud con poder de compra de 775,52 pesos. Es eso lo máximo que podríamos quitar en términos de poder de compra. Esto es, digamos, esto no es nominal, esto es poder de compra. El poder de compra máximo que podríamos disponer sería de 775,52 pesos. La indemnización de 100.000 pesos nos garantizaría mes a mes un poder de compra de 775 pesos aproximadamente. Hay una última cosa que quería señalar, es que, si se acuerdan, ¿qué pasa si la tasa real es negativa?
Que eso solo acontecería si esto, la inflación mensual, supera a la tasa de interés mensual. ¿Qué pasaría si sucede eso? Bueno, ustedes se encontrarían en cuyo caso con una situación donde si nosotros pensamos en nenes cada vez más lejanas, el valor actual de toda esa indemnización cada vez vale menos. Y eso sucede porque como la tasa real es negativa, progresivamente mantener la plata estancada digamos, en ese fondo nos estaría generando pérdida de poder adquisitivo. Lo ideal en todo caso, entonces, en caso de tasas reales negativas, no es dejar la plata en un depósito generando intereses, sino gastarla en el hoy. Porque a mañana cada vez vale menos en términos de poder adquisitivo. Es esa la magia que está detrás de la tasa de intereses reales negativa. Gastar hoy la plata porque a futuro cada vez vale menos. Y eso sucede cuando, si uno sigue en la operación financiera, vale menos. Y eso sucede nuevamente, porque la tasa de inflación supera a la tasa de interés. Bueno, esto es todo por este video de este tema. Se les estará acercando el video y nos veremos próximamente.